¿Te preocupa que tu niño no se comunique como individuo? ¿Encuentras que los demás niños de su edad se comunican mucho más que tu hijo y quieres desarrollar su lenguaje? Este es tu vídeo. La comunicación es algo que se establece desde que el bebé nace, porque el bebé tiene que comunicarnos sus primeras necesidades, ¿no? En ese momento suele ser a través del llanto. El llanto se establece como la primera forma de comunicación. Algo me está pasando, algo me está ocurriendo, tengo hambre, tengo sueño, necesito de tu atención. Entonces ese es el primer momento en el que se establece la comunicación, desde el primer minuto. Entonces la comunicación como tal está en todas partes y luego vendría el lenguaje. El lenguaje se va desarrollando a medida que el niño va creciendo. Empieza con los balbuceos, con las primeras, nosotros le llamamos como protopalabras, ¿no? Esas primeras formas de comunicación en las que incluso podemos ver cómo el bebé nos mira, balbucea, se calla, yo entonces le respondo con ese agó o repitiendo un poco lo que él va diciendo. Si por ejemplo dice pues yo le hago guau y le voy modulando esa emisión de palabras y entonces poquito a poco se va produciendo ese lenguaje y esa comunicación, ¿no? Yo hablo, me callo, te escucho y así. Esto es maravilloso y como decimos aparece en los primeros meses de vida. A partir aproximadamente del año es cuando empiezan a aparecer las primeras palabras y a los 2 años aproximadamente también se produce esa explosión del lenguaje. ¿Por qué digo aproximadamente? Y hacemos mucho énfasis en esto. El lenguaje se desarrolla de una manera diferente, igual que cualquier elemento de hitos del desarrollo. Cada niño es un mundo. Como yo digo en consulta, los hitos del desarrollo están marcados o predeterminados por unos estudios que se han hecho generalizadamente, pero tendríamos que hacer un máster por cada niño. Es decir, tú tienes que hacer tu propia evolución con tu peque. Y si tienes más de un peque, comprobarás que cada uno tiene su ritmo y tiene su desarrollo. Si bien puedo establecer algunos elementos comunes, seguro que también puedes establecer muchos otros que son distintos. Entonces, como decimos, cada niño es un mundo y siempre que esté dentro de los estándares de lo normativo, pues es que todavía no ha llegado su momento. En el hecho de que nos preguntemos si está ocurriendo algo, si realmente hay un retraso en el lenguaje, esto sin duda nos podrán ayudar profesionales del ámbito tanto de la psicología, de la logopedia, en nuestro pediatra, para que nos pueda, pues si tenemos estas dudas, solventar si el niño se está desarrollando como se debería o si, por el contrario, tenemos que establecer algún tipo de terapia de estimulación del lenguaje. Para ello está este vídeo también para dar unas pequeñas pautas donde podemos estimular el lenguaje desde la base. Bien, comenzamos entonces hablando con uno de los elementos fundamentales para trabajar el lenguaje, que es las onomatopeyas. Las onomatopeyas están en nuestro día a día y a toda hora. Todas las cosas, todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor hacen sonidos y nosotros simplemente podemos replicarlo y acentuarlo para que nuestro niño lo repita y entonces pues le haga también gracia. Normalmente les gusta mucho. Por ejemplo, si yo tengo un reloj, el reloj hace tic-tac, tic-tac. Cada vez menos, ¿no? Porque nuestros relojes son digitales, pero igualmente lo cogemos como un elemento que hace un sonido. Igual que si cojo un coche, la ambulancia, depende también de sus gustos, pues vamos a utilizar precisamente sus gustos para fomentar esto, ¿no? Si por ejemplo le gustan los coches, le haremos el sonido de los coches. Si le gusta otro tipo de juego, pues lo utilizaremos como elemento lo utilizaremos como un elemento que sea estimulador para él, ¿no? Puede ser cualquier cosa, incluso inventado. Si yo, por ejemplo, me estoy peinando, pues puedo hacer un sonido que yo me invente y que le pueda resultar gracioso. Entonces, tampoco se trata de que sea
muy real y de que sea exactamente ese sonido, sino que realmente se produce esa comunicación porque yo hago el sonido, él se ríe y quizá en algún momento lo repite. Cuando lo repite, ya estamos estimulando y ya estamos produciendo en él. Igualmente, si esto no llega, yo sigo haciéndolo porque desde luego las onomatopeyas no le van a causar ningún daño y sin embargo seguro que le van a causar pues eso, o bien que le resulte divertido, que estemos un buen rato, ya sea en el juego o ya sea en nuestro día a día. Pues por ejemplo, si estoy bajando del piso hacia abajo en el ascensor y el ascensor ¿cómo hace? ¿Cómo hace el ascensor? Pues bien, vemos a ver si él nos lo dice, ¿no? Esto también es algo que podemos utilizar, la pregunta, ¿cómo lo hace? Para ver si él lo realiza o si no, pues lo hago yo para ver si él lo repite. Una vez que hemos visto esto, también tenemos que ver otro de los elementos muy importantes, que es cuando yo me dirijo a mi hijo o mi hija. Si yo utilizo un lenguaje, unas oraciones muy largas, probablemente le cueste tanto comprenderlo como repetirlo. Lo ideal sería utilizar palabras concretas cuando estamos iniciando el lenguaje. Si yo quiero decir, ¿quieres beber agua? En lugar de eso puedo decir agua. Es una forma breve, concreta y concisa. Consigo lo que quiero. Probablemente si quiere agua me eche las manos o quizá repita la palabra. Ya una vez que el lenguaje esté un poquito más avanzado, pues entonces diría ¿quieres agua? Pero intentaría también evitar, pues por ejemplo, decir el agua, porque ya le estamos metiendo un elemento que puede ser distractor, ¿no? Y como eso todo, ¿no? Si voy a crear una frase, primero intento que sea un poquito más concreta e incluso aunque a nosotros nos pueda sonar que no es fluida, ¿no? Pero al final va al mensaje, voy a concretar sobre lo que quiero transmitir y esto va a facilitar tanto la comprensión como que pueda respondernos y pueda coger esa palabra para repetir. En cuanto a lo que repeticiones se refiere, empezamos generalmente con palabras simples y del día a día, a poder ser que sean cortas, es decir, de una o de dos sílabas, para facilitar la repetición. También importante si utilizo elementos que el niño conoce. Por ejemplo, un niño que comienza a decir no y a todo dice no, 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 no. Vale, pues puedo coger el no para esa repetición y ponerle, por ejemplo, pues cuando hablamos de la noche, cuando estamos jugando, pues que haya un gnomo, puedo utilizar este no para empezar a incluir palabras. Por tanto, nuevamente vemos que tenemos que ir hacia donde nuestro niño vaya. Si mi niño ha empezado diciendo mamá, pues me agarro a las palabras que tengan más o que tengan la M, el sonido M, va a ser más fácil para él reproducirlo puesto que ya reproduce mamá. El niño del no, en este caso con el no y así. Entonces lo más importante es comenzar con lo que el niño ya emite. Si todavía solamente emite sonido, balbuceo, pues yo, como digo, o como decía al principio, hacemos esta comunicación mediante balbuceo. Por ejemplo, él hace va, 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 y cuando se para, yo lo repito, va, 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 y a lo mejor modulo un poquito ese va, 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 para hacer como entonaciones, ¿no? Y también le estoy dando en ese sentido como para que aprenda que cuando nosotros hablamos, pues utilizamos entonaciones, utilizamos diferentes elementos, no solo palabras. Por supuesto, otro elemento fundamental es el lenguaje no verbal, nuestra expresión, nuestra mirada y qué decir de la atención. Al fin y al cabo, si no tengo tu atención, no tengo comunicación, porque esta comunicación es parte de que haya una cierta relación entre tú y yo. Si tú no te quieres relacionar conmigo, tú no quieres conversar conmigo, es más difícil que yo pueda captar tu atención y entonces tendré que hacer una comunicación que va más en una dirección, ¿no? Y será más complicado. Hay veces que los papás nos transmiten que su hijo no tiene comunicación con ellos y tenemos un poquito que fomentar que el niño quiera comunicarse con nosotros, que necesite de nosotros.
Si por ejemplo, como hablábamos al principio, quiere agua, en lugar de que la botella esté a su alcance y él pueda cogerla, pues a lo mejor tengo que ponerlo un poquito en un lugar un poquito más difícil de acceso para intentar que él nos la solicite o simplemente yo ser quien se lo ofrezca. Crear situaciones de comunicación en nuestro contexto natural. Eso es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Estamos creando situaciones de comunicación. Puede mi hijo o hija acceder a todo o tiene también que me necesita de alguna manera para hacerlo y entonces podemos tener esa comunicación, ¿no? Igualmente también, y ya por último, el elemento fundamental, el juego. Durante el juego podemos fomentar todo esto que veníamos hablando antes, tanto tener esas comunicaciones, las onomatopeyas, el decir palabras concretas, el desarrollar su vocabulario en un ámbito. Si por ejemplo, como decíamos, le gustan los coches, pues vamos a fomentar ese juego con los coches, los colores, las posiciones, hacer una carrera, si hay un atasco, le vamos a meter ahí muchos elementos que le van a permitir tanto ampliar su vocabulario como realizar juegos que sea, como nosotros lo llamamos, un juego simbólico, ¿no? Que es como representación de la realidad mediante el juego. Y además, pues esa interacción, ¿no? De pues yo te tiro un coche, tú me tiras otro, yo lo cojo y lo pongo aquí, tú lo pones en otro lado. También es una relación, se establece una forma de comunicarnos, aunque no sea necesariamente verbal. Pero lo importante al final también es que haya esa comunicación y que el niño le resulte interesante comunicarse contigo, ¿no? Y que obtiene algo. Entonces, dentro del elemento del juego, también incluiríamos, por supuesto, pues los cuentos. Es cierto que no a todos los niños les gustan los cuentos, pero si podemos también fomentar por esa vía, pues es genial, porque los cuentos igualmente son muy ilustrativos, cuentos que se han adaptado a su edad, poco texto, muchas imágenes y ahí metemos también onomatopeyas, metemos pues esas entonaciones que decíamos, ¿no? De subir, bajar el tono, poner voces y siempre que podamos pues orientado a su gusto, a sus intereses para tener su atención. Y todos estos elementos, como veis, se van relacionando y entrelazando para formar el maravilloso mundo de la comunicación. Entonces, bueno, como veis, ya tenemos esos elementos necesarios para el desarrollo del lenguaje. ¿Qué elementos son? Pues tenemos tanto por un lado captar la atención de nuestro hijo o hija, por otro lado las onomatopeyas, por otro lado el lenguaje no verbal, así como los juegos y los cuentos. Pues con todo esto espero que podáis utilizarlo en vuestro día a día. Como decimos, no hace falta crear de nuestro espacio o de nuestro tiempo de ocio una terapia, sino más bien todo lo contrario, aplicarlo a nuestro día a día. Por supuesto, dejamos que nos dejéis vuestros comentarios, dejad vuestros comentarios aquí abajo si os está funcionando, si os ha gustado y por supuesto seguidnos en redes sociales.